En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. En el día de ayer, el gobierno dominicano celebró precisamente un informe de la FAO que da cuenta o resaltando, digamos, en alguna medida los proyectos que se hicieron durante la pandemia para asistir a la población, lo que trajo como consecuencia una reducción del hambre precisamente en el tiempo de pandemia, que en otros países y en el mundo entero pues ha generado lo inverso. Una de las cuestiones que el gobierno destacaba, y de hecho también lo recogen los medios de comunicación, que forma parte del informe El Estado de la Seguridad Jurídica Alimentaria y Nutrición en el Mundo 2022. Para el caso de República Dominicana, la prevalencia de la subalimentación, es decir, el hambre, está en 6.7 con relación al año 2021 y estaba en 8.3 con relación al año 2019-2020. Ahora, esto definitivamente es como una, digamos, no un tapabocas, pero sí le va a llamar un poco a la oposición a bajar un poco de la guardia con relación que la gente está pasando hambre, la cosa está malísima, etcétera, 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 porque la FAO a prima fase aquí está diciendo que el hambre ha disminuido. Ojo con esto. Esto no quiere decir que República Dominicana no tiene hambre, sino que está haciendo la comparación en términos pandémicos de cómo la subalimentación en otros países ha bajado, y en el caso de República Dominicana y Panamá han presentado mejoría precisamente por los paquetes sociales que se hicieron. La FAO no está diciendo que República Dominicana disminuyó la pobreza. Ahora, lo que sí ha dicho es que en República Dominicana, con relación a otros países, pues el nivel de hambre es menor. Así que cuando el panorama político entonces se ponga, la gente el mismo gobierno podrá decir a la oposición, bueno, la FAO está diciendo que hemos disminuido en términos de hambre en República Dominicana, pero no necesariamente en pobreza. Sin embargo, esto es un punto del informe de la FAO que no lo he leído completamente y que se le pueden sacar muchos datos. ¿Por qué? Porque precisamente el informe de la FAO no habla en positivo del tema del hambre. Al contrario, el informe de la FAO dice que el hambre en el mundo ha disminuido y que un decenio antes de llegar a este plan de 2030, con relación a la reducción del hambre a nivel mundial, pues se está avanzando en términos opuestos. Y yo quiero leer precisamente lo que dice el informe en sus conclusiones con relación a este punto. Dice, a faltar menos de un decenio para el 2030, el mundo no va camino a poner fin al hambre y la malnutrición. Y en el caso del hambre mundial, avanzamos por senderos opuestos. Este informe ha demostrado que el debilitamiento de la economía derivada de las medidas de contención del COVID-19 adoptada en todo el mundo ha contribuido a uno de los mayores aumentos del hambre mundial registrada en decenios, que afecta a casi todos los países de ingreso medio y de bajo, lo cual puede revertir los avances registrados en el ámbito de nutrición. La pandemia del COVID-19 es apenas la punta del iceberg, y lo que es más preocupante, la pandemia ha puesto en relieve los puntos débiles que han ido formándose en nuestros sistemas alimentarios en los últimos años como consecuencias de factores fundamentales como los conflictos, la variabilidad, las condiciones extremas del clima y la desaceleración y debilitamiento de la economía. Es decir, no es que estemos cantando victoria, porque lo que se ha visto del informe de la FAO es solo un puntito que digamos que resalta un aspecto positivo en cuanto a la alimentación en República Dominicana por las medidas durante la pandemia. Y no fue una medida que es atribuida únicamente al gobierno de Luis Abinader, porque esas medidas se tomaron desde la administración de Danilo Medina. Es decir, el aumento del programa Supérate, el Quédate en Casa, los bonos que se dieron, los incentivos que se hicieron, sumado al incentivo a la agricultura, que una vez llegó Abinader, tomó esa decisión e incentivó, digamos, en cierto
cierto modo, y el término de darles préstamos a los agricultores, así como la aplicación de tasa cero, y sumado ahora a la ley de tasa cero, porque esto de tasa cero no se aplica a este informe porque apenas la ley se aprobó en este año, pero el año pasado sí se estaba aplicando tasa cero para algunos productos, lo que se maximizó ahora con la ley contribuyó a que no aumentásemos en esta calificación en términos alimenticios. Pero esto no quiere decir que República Dominicana no ha disminuido o no ha aumentado los casos de pobreza durante la pandemia. No, es que estos planes sociales que llevó a cabo el gobierno, ambos gobiernos, porque sería muy mezquino atribuírselo al gobierno de Luis Abinader, porque esas medidas no fueron tomadas en principio por el gobierno de Luis Abinader, sino fueron una continuidad. De hecho, cuando asumió el poder, lo extendió hasta prácticamente el año pasado, el año 2021, no recuerdo la fecha exacta, cuando ya se suspendió esta extensión de los planes Supérate, Quédate en Casa, el PATI, todo lo que hubo como parte del plan, del paquete social para paliar un poco los efectos de la COVID-19. Así que este informe de la FAO, veámoslo en un aspecto positivo. Digamos que a la oposición, en cierto modo, le podría, digamos, tumbar un poquito el discurso en cuanto a que aquí el hambre está peor que en todas partes, cuando este informe te está presentando lo contrario. Pero no menos cierto es que el hambre sí ha aumentado en nuestro país, y eso también lo vamos a ver con otros informes que se han presentado, y que básicamente debemos de saludar y aplaudir y felicitar al gobierno dominicano en sentido general, al Estado dominicano por las medidas. Esto es un reconocimiento más de que lo que se hizo durante la pandemia, los paquetes que se aplicaron, las medidas que las autoridades tomaron para asistir a la población, para hacer frente a la COVID-19, definitivamente tuvieron resultados positivos y nos ponen en el rango internacional, donde otros países se reflejan o ven como ejemplo lo que aquí se aplicó. Así que este informe de la FAO, en medio de toda esta ola de que es negativo porque el hambre ha aumentado en el mundo, pues República Dominicana y Panamá aparecen como en términos positivos referente a los paquetes sociales que se aplicaron para la disminución del hambre, pasando de 8.3 República Dominicana a 6.5 para 2021. Fernando. Distrito Informativo.